tiene? ¿Ya lo tienen? Muy bien, entonces yo le voy a dar lectura y luego al terminar ustedes también hacen lectura. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos permites de estar en este lugar. Pedimos que la gracia tuya, Señor, sea sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y que no solamente, Señor, lo que se habrá de exponer durante este mes quede grabado en nuestra mente, sino que quede almacenado en nuestro corazón. Padre, anhelamos conocerte cada día más y más, y no hay otra mejor manera para conocerte que a través de tu palabra. El conocimiento, el estudio puede traer solamente conocimiento intelectual, pero tú quieres, Señor, que vayamos más allá, que vayamos, Señor, a una relación íntima contigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesucristo les hace una propuesta a la gente. Jesucristo hizo muchos milagros, ¿cierto? ¿Qué tipo de milagros hizo? Sanó enfermos, hubo sanidades, ciegos recobrando la vista, sordos oyendo, leprosos siendo limpiados, cojos caminando. ¿Qué más haría Jesús? Hizo algo sobrenatural, caminó sobre las aguas, levantó muertos, y aún así la gente, los estudiosos o los escribas y fariseos, como que no lo aceptaban mucho. Y él les dice: escudriñad las Escrituras, indaguen, investiguen, profundicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y las Escrituras hablan de mí. Y es cierto. Desde el Génesis capítulo 3 versículo 15, la Biblia habla de Jesucristo como Redentor, como el único remedio para el hombre, para el pecado del hombre. Es el único remedio, no hay otro. El único camino hacia Dios se llama Jesús, no hay otro fuera de él. Escudriñar las Escrituras, dice. Investiguen, indaguen. ¿Quién de aquí conoce el mar? La hermana Estelita, la hermana, ¿conocen el mar? ¿Conocen el mar? ¿Cómo cuántas veces ha conocido el mar, hermano? Sí. Infinidad. Usted ha conocido muchas veces el mar, o sea que ha estado muchas veces en el mar y lo conoce. ¿Conocen el mar? ¿Seguro? Para mí que no. ¿Conocen la playa? Lo que nuestros ojos alcanzan a ver. La playa, y conocemos el montón de agua que está allí. Ese no es el mar, ese es el agua. Adentro hay un mundo extraordinario que muchas veces no ha sido todavía explorado en algunas áreas. Nadie ha llegado hasta lo más profundo del mar, nadie, o sea que difícilmente conocemos. Pocos son los que llegan a conocer algo, se meten, ponen sus tanques de oxígeno, sus de esos, y empiezan a bucear, y empiezan a andar en los arrecifes, y empiezan a investigar sobre animales, y los siguen un tiburón, o una ballena, o una mantarraya, y están allí extraordinarios, están maravillados de lo que están encontrando. Empiezan a conocer algo de lo que hay en el mar. Nosotros conocemos la playa y el agua, pero no el mar. A veces así es la palabra. Conocemos la palabra por arribita, pero Dios quiere que vayamos un poquito más allá, que profundicemos, que escudriñemos. Por eso Jesús dijo: escudriñar, investiguen, indaguen, profundicen un poquito más. Yo sé que estas clases van a ser muy sencillas, pero yo creo que van a ser de grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. ¿Está bien? El tema es la Biblia. Es lo que vamos a hablar durante estos días. La Biblia. Yo sé que algunas cosas que vamos a hablar hoy como introducción, usted ya las conoce, pero algunos no las conocemos y algunos vamos a tener que recordarlas. Yo espero que
cada servicio, comenzando de hoy en la tarde, que también se va a hablar sobre la palabra. Los jueves se va a estar hablando sobre la palabra. El jueves estamos hablando sobre científicamente la Biblia está más avanzada, y el pastor Paco nos decía algunas cosas que son muy interesantes y que es muy importante que usted se traiga una hoja y un lapicero para que empiece a escribir. Estamos estudiando sobre eso, y un estudiante va a la escuela con su lápiz y su libreta, por lo menos, a no ser que tengamos una mente muy capaz de poder retener todo, pero mejor, más vale una mala letra que una muy buena memoria. ¿Sí? La Biblia está dividida en dos, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, hermano Toño? 39, dice el hermano Toño. Hermana Rosita Ayala, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39, coincide con él. Hermano Samuel. Oh, está bien. Entonces 3 de 1, 3 de 3 está bien. 39, les voy a creer. En el Nuevo, 27 libros en el Nuevo Testamento, para un total de 66 libros que hay en la Biblia. No hay lugar para más. Va a ver el tema que vamos a hablar, los libros apócrifos y lo que es el periodo intertestamentario. ¿Por qué solamente 66 libros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Pero es cuando lleguemos al tiempo de los libros apócrifos y el tiempo intertestamentario, entre los dos testamentos. Hay un periodo muy importante entre este y este, que es donde se escriben los libros apócrifos. 66 libros en la Biblia. Aparte de esa división, la Biblia también está un poco más ordenada o tiene algunas divisiones muy importantes. El Antiguo Testamento está seccionado de la siguiente manera. Los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento son conocidos como Pentateuco o la ley de Moisés. ¿Sí? La ley. Aquí está todo lo que Dios está demandando, todo lo que Dios está pidiendo, pero también a la vez está todo lo que Él está ofreciendo. No solamente Dios pide. Cuando Dios pide algo es porque tiene algo para nosotros. Tiene muchas cosas que ofrecernos. La ley, 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De Génesis a Deuteronomio, la ley, Pentateuco. Luego viene una siguiente sección que son 12 libros, que son considerados como la historia de Israel o los libros históricos. Es la historia de Israel. Aquí está toda la historia de Israel, desde Josué hasta Esther. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hasta Esther está todo lo que es la historia de Israel. Luego vienen 5 libros, una sección de 5 libros que son conocidos como la poesía de Israel o los libros poéticos. Job, aunque pareciera ser que es algo de historia, pero no entra dentro de la historia de Israel, ya que se considera que Job es uno de los libros más antiguos que existen. Algunos llegan a creer que Job fue contemporáneo con Abraham, allá en Ur de los Caldeos. Y Abraham estuvo por lo menos 500 años antes de Moisés, que empezó a escribir el Pentateuco. Entonces, Job es uno de los libros más antiguos, pero la forma de escribir, la forma literaria, es una poesía extraordinaria. El libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares entra dentro de la poesía de Israel. Los libros poéticos. Y luego viene un juego de 5 libros más que son la historia, los profetas mayores.
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Y luego viene un juego de 12 libros que son los profetas menores. Son mayores y son menores en el sentido de escritura, no de importancia. Joel no tiene menos importancia que Isaías. Nahum no tiene menos importancia que Jeremías. Lo que está hablando es, hablar de profetas menores es por la cantidad de escritura que tenían. Simplemente Ageo tiene nada más 2 capítulos. Isaías tiene 66 capítulos. Mucha la diferencia. Le llaman profetas menores por la escritura, no por importancia o porque Dios dice, Isaías es mejor que Joel. Jeremías es mejor que Ageo. No, Señor, es por la cantidad de escritura. Así está dividida el Antiguo Testamento. Ahora, estos libros, yo les hablaba una vez con relación a la secuencia histórica que debe de tener, y tenemos que ojalá y pudiéramos hacer en ese tiempo, si a usted le interesa un poquito, comenzar a hacer una secuencia desde el Génesis hasta Esther, aunque Esther entra dentro del tiempo de los jueces. ¿Cómo está ordenada la historia de Israel? Yo les decía que Génesis es el principio, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el principio. Y Génesis termina ¿con qué? ¿Con qué termina el libro de Génesis? ¿En qué termina el libro de Génesis? Hermano Isidro, ¿en qué termina el libro de Génesis? Comienza con el principio, con la creación. ¿Con qué termina el libro de Génesis? Fabiola. ¿Mandé? De José. Bueno, estamos hablando que termina con la introducción o la entrada de la familia de Jacob a Egipto. ¿Sí? José muere en Egipto y ya está toda su familia, su padre y sus 11 hermanos están ya en Egipto, están instalados. Ustedes recuerdan que hubo una hambruna en la tierra por 7 años y escaseaba el alimento, pero José ya estaba en un lugar de privilegio allá al lado de Faraón, y la familia de él vino y él los hizo traer a su papá a que pasaran un tiempo allí cerca del río Nilo, donde había pastos, para que los animales de su familia comenzaran a pastar. Estaba muy bonito. Ahí termina el libro de Génesis. Y hay un periodo entre Génesis y Éxodo aproximadamente de 430 años. Entre Génesis, final, principio del Éxodo. Es toda la esclavitud. Esa sentencia que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12, cuando Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, y dice que al atardecer cayó un sueño sobre Abraham y empezó a dormitar. Y Dios le dijo, tenlo por cierto, que tu familia estará 430 años como esclavo. Ese es el tiempo cuando Jacob entra y aparece el libro del Éxodo. Esa es la continuación del Éxodo. Y el Éxodo comienza con el clamor de Dios, del pueblo hacia Dios. Dios los escucha y nace Moisés. La secuencia del Génesis, el Éxodo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cuál es la secuencia o cuál es el siguiente libro después del Éxodo? Históricamente. Levítico. ¿Me suena que no? En orden, sí. Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Cuál será? ¿Se los dejo de tarea para la próxima semana? No, dice el hermano, no, díganoslo porque yo no voy a estar. La secuencia del Éxodo es Josué.
Porque el Éxodo termina con la muerte de Moisés. Y Josué, Moisés está viendo ya la tierra, pero Dios le dice, tú vas a morir. Sube al monte porque ahí vas a morir. Pero ya hay un sucesor llamado Josué. Termina el Éxodo y continúa Josué. Entonces, ¿dónde queda Levítico, los Números y el Deuteronomio? Esos libros fueron escritos en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años, ahí se escribió Levítico, la ley levítica, los Números y ¿qué quiero decir? Recordatorio de la ley, Deuteronomio. Se escribió en el tiempo del Éxodo, cuando ellos estaban en el desierto. El Éxodo dice que estaban en el desierto vagando. Termina con la muerte de Moisés y comienza Josué. Pero Levítico, Número y Deuteronomio se escribió en el tiempo del Éxodo. Está toda la historia. Esos libros, excepto Job, todos los libros de los Salmos, sería muy interesante que los pudiéramos ubicar en la historia. ¿Quién escribió los Salmos? David, la mayoría, no todos, A ver, ¿dónde ubicaríamos el Salmo 91? En la historia de Israel. ¿Quién escribió el Salmo 91? Hermano Edgar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, Jehová, esperanza mía, es castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Es ese? ¿Quién lo escribió? Moisés. Perdón, el 90. Gracias, hermano, estoy confundido con uno. 90. ¿Quién escribió el 90? Ya se los dije, Moisés. Gracias, Moisés. ¿Dónde ubicaríamos ese salmo? Pues en el Éxodo. Porque el Éxodo está en la historia de Moisés. Y al resto podríamos ubicarlo según la historia. David lo meteríamos en el tiempo de los reyes. Isaías, ¿dónde lo meteríamos? Un profeta mayor. Lo meteríamos también al tiempo de los reyes. Jeremías al tiempo de los reyes. Lamentaciones, ¿dónde lo meteríamos? Lamentaciones no es un hombre. Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías. Si no es, entonces el hermano Lamentaciones, no. ¿Verdad? Porque es el hermano Isaías, el hermano Jeremías y el hermano Lamentaciones. No, no es el hermano Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías. ¿Sí? Entonces podríamos ubicarlos. Ojalá y podamos hacer ese ejercicio, será muy interesante. Así está dividido el Antiguo Testamento. ¿Cómo está dividido el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento está 4 libros principales que se conocen como los Evangelios. La historia de Jesús desde el nacimiento. Solamente hay dos evangelios que hablan sobre el nacimiento de Jesús, que es Mateo y Lucas. Nada más. Ya Marcos y Juan empiezan a hablar de cuando Jesús ya está un poco crecidito, pero lo que es Mateo y Lucas hablan sobre el nacimiento. Incluso Mateo habla de la genealogía de Jesús y se va hasta Abraham. Lucas habla de la genealogía de Jesús y él sí se va hasta Adán. Busca toda su línea genealógica y se va hasta el principio, hasta Adán, Lucas. Y a pesar de que Lucas, de los evangelios, Lucas no fue discípulo de Jesús o apóstol de Jesús. Lucas fue discípulo de Pablo. Mateo sí anduvo caminando con Jesús los 3 años y medio, pero Lucas no. Marcos tampoco. Marcos también fue un personaje que apareció en el tiempo de Pablo. Incluso hicieron algunos viajes misioneros con Pablo. Ya Jesús ya había muerto. Ya había pasado algunos años cuando Jesús había muerto y aparece Marcos. Pero ellos indagaron. Lucas indagó a la fuente más confiable que existe de un ser humano. ¿Cuál es la fuente más confiable de un ser humano? ¿Quién será? Son pareja, ¿verdad? Son esposos. ¿Tienen hijos? No. ¿O es una pequeña pregunta? El primero, ¿cómo se llama el primer hijo de ustedes? Rebeca. ¿Cuándo nació Rebeca?
86. ¿Cuánto pesó? No le pregunte. No le pregunte. ¿Cuánto midió? Rebeca, ¿cuándo nació? ¿Cómo a qué horas nació? No se acuerda. ¿A qué horas nació? 2:30 del día. 2:30 con 30 segundos, más o menos. ¿Ah? ¿Cuánto pesó? 3,400. Hermano. ¿Cuánto midió? 56 centímetros. ¿Cuál es la fuente más confiable del hijo? La mamá. Lucas fue a María, a la fuente más confiable, por eso se fue hasta la genealogía de Adán. Entonces esos son los evangelios. Y luego viene un libro que es la historia de la iglesia. Al igual que la historia de Israel, ahora está la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos de los apóstoles. Y luego vienen un juego de 14. Aquí lo vamos a atribuir a Pablo I, ¿verdad? Se llaman las cartas paulinas. No se sabe quién escribió la carta a los hebreos, no se sabe. Algunos se lo atribuyen a Santiago, el hermano de Jesús. Otros se lo atribuyen a Pablo. No hay una certeza de quién escribió la carta a los hebreos, pero por la forma literaria y algunas palabras que aparecen allí en la carta a los hebreos, se carga un poquito más hacia Pablo. Entonces, lo haya escrito Pablo o lo haya escrito Santiago, quien lo haya escrito, una certeza sí tenemos, que el que lo inspiró se llama Dios. Pero vamos a cargárselo a Pablo. Se llaman las cartas paulinas. Catorce cartas paulinas. Luego viene un pequeño juego de 7 que son las cartas pastorales. Aquí sí ya escribe Pedro, aquí ya escribe Juan. Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan, escribe 3 cartitas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. También aquí escribe Judas, no Judas el Iscariote, el hombre de Quirot, no, Judas el otro, el que también andaba con Jesús. Son las cartas pastorales. Y por último viene la profecía o la revelación, lo que es conocido como el Apocalipsis. ¿Sí? Y hacen un total de 27 libros y 39 libros. Así está dividida la Biblia. Tiene sus divisiones principales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo está bien? Bueno, voy a borrar esto. Dije, es algo sencillo porque es la introducción solamente a lo que habremos de ver durante este tiempo. Es sorprendente que este libro, aunque ha sido muy atacado por generaciones, incluso ha habido generaciones en las cuales han querido terminar con este libro. La Santa Inquisición quemaba y quemaba y quemaba Biblias, y entre más quemaba, más salían. ¿Cierto? Bueno, hay una aproximación, hermanos, y esto debe de darnos a saber esto. Hay una aproximación entre 40 a 50 autores de la Biblia. Desde Moisés hasta Juan. Moisés es el primer escritor, a Juan en la isla de Patmos, que fue el último. Hay un promedio de entre 40 y 50 escritores de la Biblia. Entre ellos hay también aproximadamente, o son de 20 oficios diferentes. Y lo que nos sorprende, o debe de sorprendernos, es que entre esos había reyes. ¿Sí? David, un rey. Salomón, otro rey. Había pescadores, gente
pues de muy bajos recursos y culturalmente hablando muy limitados. Pedro era muy limitado en su léxico, en su forma de hablar, en su trato. Era un hombre muy rudo. Había doctores como Lucas. Había gente de gobierno como Mateo, recaudador de impuestos. Y todos ellos llevan solamente un solo pensamiento. Si bien es cierto, hay un pensamiento central en la Biblia, desde el principio a fin, y el pensamiento central de la palabra es que Dios se quiere revelar a la humanidad. Dios se quiere revelar a la humanidad y lo hace a través de su palabra. Pero hay otro pensamiento que corre desde el Génesis 3:15 hasta el final, y esto nos debe de alentar, que es la redención del hombre. Desde el principio a fin, a Dios lo que más le interesa es que el hombre sea redimido. ¿De qué? De su condición pecaminosa, de su pecado, sea levantado. Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, él estaba en privilegio, perdió su privilegio y desgraciadamente toda la humanidad ha nacido pecando. Y no puede jamás tener una reconciliación con Dios. La única manera para reconciliarnos con Dios se llama Jesucristo. No hay otra manera. El hombre ya había perdido la oportunidad de subir al cielo, pero Dios sí podía bajar a la tierra y vino a buscarnos. Uno de los temas es la redención del hombre. Y es sorprendente esto. Si aquí vemos 6 personas y quisiéramos escribir un libro, un tema importante de la actualidad, ¿cuál sería? El calentamiento global es un tema que está preocupando a la humanidad, el calentamiento global. Y nos juntáramos y tuviéramos una cena y dijéramos, vamos a escribir un libro sobre el calentamiento global. Ah, está bien. Bueno, Fabiola, nos vemos aquí dentro de un mes, escríbete la introducción al calentamiento global. ¿Está bien? Jovenazo, si usted escribe el primer capítulo, ¿perfecto? Segundo capítulo y así. Yo escribo la conclusión y aquí nos vemos en un mes, juntamos el libro, lo mandamos a editar y lo vendemos. ¿Qué vamos a sacar de ese libro? Un disparate. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ella no es mi pensamiento. El pensamiento del joven difiere, aunque son hermanos, difiere de ella. Mi hermana Lupita, pues va a diferir de todos, ¿verdad? Por su punto de vista con relación al calentamiento global. Lo que ella piense, pues a lo mejor yo no lo pienso. Y vamos a hacer un caos con ese libro, siendo solamente 6 personas, habiéndonos juntado en el mismo tiempo y habiéndonos puesto de acuerdo sobre lo mismo, no nos saldría. Estos hombres, sin haberse conocido, Moisés no conoció a Juan, porque pasó un periodo aproximado de entre 1500 a 1600 años entre Moisés y Juan. Moisés no conoció a Pedro, ni Pedro conoció a Isaías. Isaías no conoció a Mateo, pero llevaban el mismo pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque ellos solamente fueron los secretarios. El que estaba dictando lo que se escribiera se llama Dios. ¿Sí? Fue Dios. Es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra, sino que es la palabra de Dios. Y de principio a fin nosotros tenemos que respetar, amar la palabra. «20 oficios», escrita, hermanos, en 3 idiomas. ¿En qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué? Hebreo, arameo y griego. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. El hebreo, Antiguo Testamento; el griego, Nuevo Testamento; y el arameo es Daniel el que escribe en arameo, ya que cuando Daniel escribió estaba el pueblo bajo la cautividad en Babilonia. Daniel escribió en arameo, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Así, en esos 3 idiomas se escribió la Biblia: hebreo, griego
y arameo. Hay un periodo aproximado de escritura, hermanos, entre 1500 a 1600 años entre Moisés y Juan. Moisés apareció en la historia haciendo una línea del tiempo La línea del tiempo está más o menos dividida así. 4000 años antes de Jesucristo aparece Adán. 2000 años después aparece Abraham. 2000 años después Jesucristo. 2000 años después nosotros. Si Abraham apareció 2000 años antes de Jesucristo y muriendo Abraham pasan 400 años de esclavitud y aparece Moisés, más los 80 años en el desierto, porque estuvo 40 años en Egipto y después 40 años en el desierto y regresó. Entonces hay un promedio de 600 años entre Abraham y Jesús. Y Moisés aparece aproximadamente entre el 1500 a 1600 años antes de Cristo. Y de Moisés a Jesús hay 500. Pero Juan escribió 100 años después de Jesucristo en la isla de Patmos. Entonces estamos hablando de un periodo entre 1500 a 1600 años en que se escribió la Biblia. Entre Moisés y Juan. Y es sorprendente esto. Les voy a dar algunos datos muy simples, pero de algo les ha de servir. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Capítulos. Génesis tiene 50, hay 150 considerando capítulos, aunque no son capítulos, salmos. Isaías tiene 66. ¿Cuántos capítulos tendrá la Biblia? 1189 capítulos tiene la Biblia. 31.173 versículos. ¿Sí? Son datos muy insignificantes, pero de alguna manera nos pueden ayudar. Materiales en que se escribió la Biblia. Piedra. ¿En piedra se escribió la Biblia? Sí. Dios dio la ley en piedra. Entonces, la Biblia también fue escrita en piedra. ¿Qué más? En madera, tablillas. En piel, en pieles, ¿verdad? Pieles de carnero. Le llamaban vitela, porque las curtían, las teñían de rojo y servía para escritura. Le llamaban vitela a esa escritura. ¿En qué más? Papiro. El papiro viene de los árboles, de la corteza de los árboles, y ustedes saben el proceso, ¿verdad? Lo empezaban a mojar, lo iban machacando, aplanando como los bistecs. Lo iban estirando, mojando y estirando, hasta que quedaba una capita muy delgada. Después la cortaban a una medida uniforme, y ahí empezaban a escribir. Papiro, ahí viene el papel, papiro. Entonces escribieron en madera, piedras, papiro, pieles, vitela. Ahí se escribió la palabra, en ese tipo de materiales. Dios utilizó los recursos para que usted y yo tuviéramos hoy en día este libro, que usted posee en sus manos, y que algunos hermanos desgraciadamente ya no queremos traerlo. La tecnología nos está comiendo y desgraciadamente ya más fácil en el celular. No es lo mismo leer la Biblia en el celular que en el libro. No es lo mismo.
A veces ya es más cómodo la pantalla. Es algo que nos facilita, pero yo creo que debemos de traer este libro. Este libro, hermanos, es tan importante para nosotros, es tan valioso para nosotros. Cuídelo. Cuídelo. ¿Sabe qué importancia? Van a decir, es el mundo musulmán, a nosotros que nos interesa el musulmán y su Corán. ¿Sabe cuál es el respeto que tiene el musulmán por su libro sagrado? El musulmán tiene un lugar especial en su casa, una repisita, y ahí tienen el Corán y lo tienen cubierto. Cuando ellos agarran su libro sagrado, lo sacan de donde lo tienen, besan el Corán antes de leerlo. Lo tratan con tanto respeto que sorprende. Y al guardarlo lo vuelven a besar, lo vuelven a envolver y lo vuelven a acomodar en su lugar. Nosotros le damos muy poca importancia. Hermano, ¿cuál es tu número de teléfono? No tengo dónde apuntar. Pues aquí mero. Hermanos, la Biblia es la Biblia, no es un directorio. La Biblia es la palabra de Dios, no es un directorio. El musulmán tiene una queja contra el pueblo cristiano. Dice, el libro de ustedes está alterado porque no lo respetan y ustedes lo rayan, hacen apuntes y cambian el significado de su libro. Ahí están haciendo con marcatextos la Biblia. No, hermanos, debemos de respetar. Bueno, si usted lo hace, perfecto, ¿verdad? Es muy su Biblia, a usted le va a costar, a usted le costó. Pero debemos de dar un respeto especial al libro. ¿Estamos de acuerdo? Es la pequeña introducción a lo que se va a estar viendo durante este mes. Gracias, que Dios les bendiga.